No había tiempo para pensar, solo para actuar. Lyra se giró y corrió, bombeando las piernas furiosamente mientras se lanzaba entre rocas y cráteres. La criatura rugió tras sus pesadas pisadas, que sacudían el suelo. La mente de Lyra corría buscando una salida, pero el paisaje ofrecía poco refugio justo cuando la bestia se acercaba. Una ráfaga mortal resonó en el aire. Lyra tropezó y cayó. Sus manos, raspando contra el suelo áspero, miró hacia arriba en estado de shock y vio a la criatura tambaleándose. Una herida abierta en su costado dejó escapar un último rugido agonizante antes de desplomarse en un montón, sin vida. Respirando pesadamente, Lyra giró lentamente la mirada hacia el origen de la explosión. Un grupo de humanos se acercaba con sus armas. Todavía humeando por el disparo reciente, y al frente de ellos había una figura alta e imponente. Vestía una armadura desgastada por la batalla. Su expresión severa se suavizó ligeramente al ver a la chica aterrorizada. ¿Estás bien?, preguntó, bajando su arma. Al acercarse, su voz era áspera, pero había una bondad. En sus ojos, que sorprendieron a Lyra, Lyra asintió demasiado atónita. Los humanos no se parecían a nadie que hubiera visto antes, pues su tecnología era mucho más avanzada que cualquier cosa que su gente poseyera. No pudo evitar preguntarse qué hacían en este planeta desolado. El hombre extendió una mano para ayudarla a levantarse. Su nombre es Capitán Elas Morgan. ¿Cómo te llamas? Lyra, respondió en voz baja, con voz temblorosa, gracias por salvarme. El Capitán Morgan asintió con expresión seria. Nadie merece quedarse atrás, especialmente en un lugar como este. Miró a su equipo, que estaba ocupado explorando el área en busca de más amenazas. Estamos estableciendo un campamento cerca. Son bienvenidos a unirse a nosotros. Lyra dudó, aún recelosa de estos extraños, pero la alternativa de estar sola en este planeta mortal era mucho peor. Asintió, aceptando su oferta mientras comenzaban a caminar hacia el campamento improvisado de los humanos. Lyra sintió una extraña mezcla de miedo y esperanza por primera vez desde que fue abandonada. No estaba completamente sola al llegar al campamento. Lyra observó. Los humanos se acercaban más. Se movían con un propósito, preparando eficientemente el equipo y organizando los suministros. A pesar de la gravedad de la situación, había una camaradería entre ellos que Lyra nunca había experimentado con su propia gente. El Capitán Morgan dirigía al equipo con calma y autoridad. Su presencia era tranquilizadora. Incluso en este entorno hostil, vamos a superar esto, dijo casi como para sí mismo. Solo necesitamos resistir hasta que podamos enviar una señal de socorro. Lyra sintió un destello de esperanza. Tal vez estos humanos podrían ayudarla a sobrevivir en este planeta y, a cambio, ella podría ayudarlos a encontrar una salida. El campamento era un hervidero de actividad, mientras los humanos trabajaban juntos para prepararse para la larga noche que se avecinaba. La temperatura del planeta bajó drásticamente después del atardecer y el equipo sabía que necesitaba asegurar el perímetro y fortificar su posición contra cualquier amenaza potencial. Lyra respondió suavemente con voz temblorosa. Gracias por salvarme. El Capitán Morgan asintió con expresión seria. Nadie merece quedarse atrás, especialmente en un lugar como este. Miró a su equipo, que estaba ocupado explorando el área en busca de más amenazas. Estamos estableciendo un campamento cerca. Son bienvenidos a unirse a nosotros. Lyra dudó, aún recelosa de estos extraños, pero la alternativa de estar sola en este planeta mortal era mucho peor. Asintió, aceptando su oferta mientras comenzaban a caminar hacia el campamento improvisado de los humanos. Lyra sintió una extraña mezcla de miedo y esperanza por primera vez desde que fue abandonada. No estaba completamente sola al llegar al campamento. Lyra observó a los humanos más de cerca. Se movían con un propósito, preparando el equipo y organizando los suministros de manera eficiente. A pesar de la gravedad de su situación, había una camaradería entre ellos que Lyra nunca había experimentado con su propia gente. El Capitán Morgan dirigió al equipo con calma y autoridad. Su presencia tranquilizadora. Incluso en este entorno hostil, vamos a superar esto, dijo casi como para sí mismo. Solo necesitamos resistir hasta que podamos enviar una señal de socorro. Lyra sintió un destello de esperanza. Tal vez estos humanos podrían ayudarla a sobrevivir en este planeta y, a cambio, ella podría ayudarlos a encontrar una salida. El campamento era un hervidero de actividad, mientras los humanos trabajaban juntos para prepararse para la larga noche que se avecinaba. La temperatura del planeta bajó drásticamente después del atardecer y el equipo sabía que necesitaba asegurar el perímetro y fortificar su posición contra cualquier amenaza potencial. Lyra los observó en silencio, aún insegura de su lugar entre estos extraños.
El capitán Morgan le entregó un pequeño paquete de raciones. Come, necesitarás tu fuerza. Lyra tomó el paquete y lo abrió con vacilación. Para revelar una comida compacta pero rica en nutrientes. Mientras comía, no pudo evitar observar a los humanos interactuar. Había una conexión fácil entre ellos, una sensación de unidad que contrastaba marcadamente con la fría naturaleza jerárquica de su propia gente. Era algo que Lyra nunca había experimentado antes. Algo que la hizo sentir extrañamente envidiosa a medida que la noche se profundizaba. El grupo se reunió alrededor de una pequeña fogata. Las llamas parpadeantes proyectaban largas sombras en sus rostros, resaltando el cansancio grabado en sus expresiones. Sin embargo, a pesar del agotamiento, había una determinación en sus ojos que el Ra encontró reconfortante e inspiradora. Lyra, uno de los hombres, rompió el silencio. Era más joven que los demás con un comportamiento amistoso y una rápida sonrisa. ¿Cómo terminaste aquí? Lyra dudó, insegura de cuánto revelar, pero la genuina curiosidad en los ojos del hombre la hizo sentir lo suficientemente segura como para compartir su historia. Mi gente, Sepirin, me dejaron aquí. Pensaron que era demasiado débil para sobrevivir. El hombre frunció el ceño, claramente preocupado por sus palabras. Es duro, pero sigues aquí, y eso dice algo. El capitán Morgan, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. La fuerza no se trata solo de poder físico, se trata de resiliencia, determinación y la voluntad de sobrevivir. La tienes, Lyra, de lo contrario no habrías llegado tan lejos. Lyra bajó la mirada sintiendo una extraña mezcla de emociones. Nadie le había hablado así antes, con tanto respeto y comprensión, que era como si estos humanos vieran algo en ella que ni siquiera ella podía ver. ¿Y tú?, preguntó Lyra, ansiosa por cambiar de tema. ¿Cómo acabaste aquí? El capitán Morgan intercambió miradas con su equipo. Antes de responder, dijo, estábamos en una misión de exploración del espacio profundo. Nuestra nave se vio atrapada en una tormenta de meteoritos repentina y nos vimos obligados a realizar un aterrizaje forzoso en este planeta. La mayoría de nuestra tripulación no lo logró. Pero estábamos decididos a sobrevivir y encontrar la manera de escapar de esta roca. Lyra asintió, entendiendo muy bien su PL. Había estado vagando por el planeta durante lo que parecía una eternidad sin esperanza de rescate. Insight, pero ahora con estos humanos había un rayo de esperanza, una posibilidad de que pudieran encontrar una manera de escapar juntos. ¿Tienes un plan?, preguntó. Su curiosidad se despertó. Morgan asintió. Estamos intentando reparar nuestro equipo de comunicaciones. Si podemos conseguir uno. Señal fuera. Hay una posibilidad de que podamos pedir ayuda. Pero el terreno aquí es difícil y necesitamos encontrar un terreno más alto para amplificar la señal. La mentirosa está aturdida. Conocía este planeta mejor que nadie, sus peligros, sus secretos y sus posibles refugios. Quizás con su conocimiento podría ayudar a estos humanos en su misión. Quizás pueda ayudar. Ofreció tentativamente. Hay una cordillera al este. Es el punto más alto de este continente. Si podemos alcanzarla, podrían enviar una señal desde allí. Los ojos del equipo se iluminaron con una esperanza renovada. Eso es exactamente lo que necesitamos. Morgan dijo con voz firme y resuelta, pero no será fácil. El viaje será peligroso y tendremos que estar preparados para cualquier cosa. Lyra asintió. Una sensación de propósito la llenó por primera vez en lo que parecía una eternidad. Estoy lista. Quiero ayudar. Morgan sonrió con una extraña expresión de calidez. Cruzó sus rasgos, generalmente rígidos. Bien, nos iremos al amanecer. Mientras la noche avanzaba, el grupo se dispuso a descansar sabiendo que el día siguiente traería nuevos desafíos. Lyra se tumbó en el frío tierra, mirando fijamente las desconocidas constelaciones en el cielo. A pesar de la incertidumbre que les aguardaba, sintió una extraña sensación de pertenencia entre estos humanos, algo que nunca había sentido con su propia gente. Por primera vez desde que la abandonaron, Lyra sintió que no estaba sobreviviendo, que formaba parte de algo más grande, y con ese pensamiento se dejó llevar por un sueño inquieto, sabiendo que mañana darían los primeros pasos hacia su objetivo común, la supervivencia. Apenas había salido el sol cuando el grupo comenzó su travesía hacia las montañas lejanas. El paisaje era implacable, con rocas escarpadas y un terreno traicionero que ponía a prueba su resistencia a cada paso. Lyra los guió con su conocimiento de la geografía del planeta, los guiaba por los caminos más navegables que los humanos seguían de cerca, escudriñando el horizonte en busca de cualquier señal de peligro a pesar de las duras condiciones. Había una palpable sensación de determinación en el grupo. Cada paso los acercaba a su objetivo y, con él,
una renovada esperanza de que pudieran sobrevivir a esta dura prueba. Para Lyra, este viaje era más que una posibilidad de supervivencia. Era una oportunidad para demostrarse a sí misma y a los humanos que ella no era la chica débil e indefensa que su gente había dejado atrás. El capitán Morgan caminaba a su lado, con la mirada fija en el camino que tenía por delante. «Lo estás haciendo muy bien, Lyra», dijo con voz firme y alentadora. «Hemos progresado mucho hasta ahora». Lyra asintió, aunque su mente estaba ocupada pensando en lo que les esperaba. La cordillera aún estaba un día de viaje y el terreno solo se volvería más difícil a medida que se acercaban, pero sabía que no podían permitirse el lujo de reducir la velocidad, no si querían alcanzar un terreno más alto. Antes del anochecer, mientras continuaban, el grupo entró en ritmo. Cada miembro contribuía a... Harris, el ingeniero de la nave, asumió la tarea de escanear el área con un dispositivo portátil en busca de señales de vida o amenazas potenciales. Tom, el piloto, mantuvo el ambiente alegre con sus bromas y su actitud relajada a pesar de la gravedad de la situación. La camaradería entre los humanos era algo que Liat admiraba, incluso para Vi. Era evidente que habían pasado por mucho juntos y su vínculo era fuerte, algo que les daba una ventaja en este entorno hostil. No pudo evitar preguntarse cómo sería formar parte de un equipo así, tener gente que confiara en ella. A medida que el DAT avanzaba, el grupo llegó a un estrecho paso de aterrizaje que atravesaba una serie de acantilados rocosos. El camino era empinado y sinuoso, con piedras sueltas que hacían precario cada paso. Lyra se detuvo en la entrada. Sus instintos le decían que algo no iba bien. «Tenemos que tener cuidado», advirtió en voz baja. «Este paso es conocido por desprendimientos de rocas». Morgan asintió con expresión seria. «Lo tomaremos con calma. Manténganse todos cerca». Procedieron con precaución. Movimientos deliberados y medidos, el aire estaba tenso, el silencio roto, solo por él el sonido de sus pasos crujiendo sobre la grava. Lyra mantuvo sus sentidos alerta, cada fibra de su ser ante la más mínima señal de peligro. De repente, un estruendo sordo resonó por el paso y el suelo bajo ellos comenzó a temblar. Un desprendimiento de rocas. Lyra gritó, cortando el pánico creciente. El grupo corrió a buscar refugio mientras las rocas sobre ellos comenzaban a moverse y a caer por los acantilados. Lyra se lanzó a un lado, evitando por poco una gran roca que se desplomó donde ella había estado parada un momento antes de que los humanos hicieran lo mismo. Se agacharon tras los afloramientos y se presionaron contra las paredes del acantilado durante unos angustiosos momentos. El paso era una cacofonía de rocas rompiéndose y aire lleno de polvo. Lyra contuvo la respiración, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras esperaba a que terminara la embestida. Cuando el polvo finalmente comenzó a asentarse, ella se asomó con cautela desde su escondite. «¿Todos bien?». El capitán Morgan gritó con voz tensa pero firme. Un coro de afirmaciones siguió y, uno por uno, el grupo salieron de sus refugios improvisados. Lyra dejó escapar un suspiro. No se había dado cuenta de que había estado aguantando. Aliviada de ver que todos estaban desarmados, eso estaba demasiado cerca. Murmuró Tom, sacudiéndose la suciedad del traje, pero bueno, al menos todos seguimos de una pieza. Harris asintió. Su expresión era sombría. «Tenemos que seguir adelante. Este lugar no es seguro». Ra los guió hacia adelante. Su determinación se endurecía con cada paso. El derrumbe de rocas había sido un recordatorio de lo peligroso que era este planeta, pero también había reforzado su determinación de llevar a cabo esta misión. No dejaría que el miedo la detuviera. No cuando había tanto en juego. Al salir del paso, el paisaje comenzó a cambiar. Las rocas irregulares dieron paso a una serie de colinas ondulantes, y a lo lejos, las montañas se acercaban cada vez más. El aire era más fresco aquí y el cielo había adquirido un tono profundo y rico a medida que el sol comenzaba a descender. «Nos estamos acercando», dijo Lyra con un toque de emoción en su voz justo por encima de esas colinas. «Tendremos una vista clara de las montañas». El grupo se alejó. Con el ánimo elevado al ver su destino, al coronar la última colina, la cordillera en toda su extensión apareció a la vista. Los picos eran altos e imponentes, sus cumbres nevadas brillaban en la luz que se desvanecía, pero lo más importante era que había una sensación de posibilidad en el aire, una sensación de que, a pesar de todo, podrían lograrlo. «Esto es todo», Morgan dijo con su voz llena de una silenciosa determinación. «Acamparemos aquí para pasar la noche mañana. Comenzaremos el ascenso final». Lyra miró las montañas con una mezcla de miedo y esperanza arremolinándose en su pecho. El viaje había sido largo y difícil, pero sabía que estaba lejos de... Los desafíos que se avecinaban los pondrían a prueba a todos, pero,
por primera vez, se sintió preparada para enfrentarlos, no sola, sino con aliados a su lado. A la mañana siguiente, el grupo se despertó temprano. El frío del aire de gran altitud les rozaba la piel. Las montañas se alzaban imponentes en la distancia. Sus picos, envueltos en niebla, eran una vista desalentadora, pero que los llenó de un renovado propósito. Este era el tramo final, el último obstáculo entre ellos y la posibilidad de rescate. Lyra abrió el camino una vez más, con la mirada escudriñando el terreno en busca del camino más seguro. La escalada sería peligrosa, pero sabía que las montañas ofrecían la mejor oportunidad de alcanzar un punto estratégico lo suficientemente alto como para enviar una señal de socorro. Los humanos la siguieron de cerca. Sus expresiones, sombrías pero decididas, el capitán Morgan se puso al frente. Su mirada recorrió al grupo. «Manténganse alerta», gritó. «Esta es la parte más peligrosa del viaje. Necesitamos mantenernos unidos». El ascenso comenzó lentamente, cada paso cuidadosamente colocado sobre el terreno irregular. El aire se enrareció a medida que ascendían y el grupo pronto jadeó. Las montañas no eran solo un obstáculo físico. El desafío también era mental. Las duras condiciones pusieron a prueba su determinación, llevándolos al límite mientras ascendían. El viento los aullaba a través de los estrechos pasos y rozaban sus ropas. La temperatura bajó aún más y pronto el grupo temblaba. El frío ralentizaba sus movimientos, pero seguían adelante, impulsados por la certeza de que esta era su única oportunidad de supervivencia. A mitad de la montaña, el grupo se topó con una estrecha cornisa que serpenteaba alrededor de un acantilado empinado. El sendero apenas era lo suficientemente ancho para que pasara una persona a la vez. La caída de abajo era mareada. Lyra dudó. Su corazón latía con fuerza mientras miraba hacia abajo, hacia el precipicio. «Tenemos que cruzar». El capitán Morgan dijo con voz firme, «Es la única manera de avanzar». Lyra asintió, preparándose para la tarea que le esperaba. Subió a la cornisa. Sus movimientos eran lentos y deliberados. El viento la azotaba lateralmente, amenazando con desequilibrarla, pero ella siguió avanzando lentamente por el sendero angosto. Los demás la siguieron, concentrados en mantener el equilibrio. La tensión era insoportable. El silencio se rompió solo por el sonido de sus esfuerzos. Respirando y el roce ocasional de botas contra la roca, se sentía como una eternidad, pero finalmente llegaron al otro lado mientras se reagrupaban. El corazón de Lyra finalmente comenzó a latir más despacio. El peligro había sido real, pero lo habían superado. Juntos, miró a los humanos que estaban recuperando el aliento y sintió una oleada de gratitud. Ya no estaba sola, tenía aliados que enfrentarían estos desafíos con ella. La escalada continuó. El terreno se volvía más empinado y traicionero con cada paso. Ahora estaban lo suficientemente alto como para que el aire fuera tenue y frío, y cada respiración fuera una lucha, pero no se detuvieron, se acercaban a la cima. La energía del grupo comenzó a disminuir. Harris tropezó. Casi pierde el equilibrio, pero Morgan lo ayudó a ponerse a salvo. «Tómate un momento», dijo Morgan con voz firme, pero comprensiva. «Ya casi llegamos, solo un poco más». Lyra miró hacia la cima, tan cerca y a la vez tan lejos. Sus piernas temblaban por el esfuerzo. Sus pulmones ardían con cada respiración, pero se negaba a rendirse. Había llegado demasiado lejos para volver atrás. Con renovada determinación, el grupo siguió adelante. El tramo final era el más difícil. El camino era tan empinado que tuvieron que usar las manos para impulsarse. Pero poco a poco subieron más alto hasta que finalmente llegaron a la cima. La vista desde la cima era impresionante. Todo el planeta se extendía ante ellos, una vasta extensión de terreno accidentado y nubes arremolinadas. Pero lo más importante, estaban lo suficientemente alto como para enviar una señal de socorro. Era su mejor oportunidad de ser rescatados. Tom se puso a trabajar de inmediato, sacando la baliza de emergencia y ajustando su configuración. Harris ayudó con sus habilidades de ingeniería a asegurarse de que todo funcionara correctamente. Mientras tanto, Morgan y Lyra escaneaban el horizonte buscando señales de vida, dijo Lyra señalando una mancha distante en el cielo. ¿Es una nave? Morgan entrecerró los ojos mientras intentaba distinguir la forma que podría ser, dijo. La esperanza se apoderó de su voz. «Tom, envía esa señal. Necesitamos contactar». Tom asintió. Sus dedos sobrevolaron los controles. «Está listo», dijo. Enviando la señal. Esperaron en un silencio intenso. Sus ojos fijos en la distancia. Por un momento, no pasó nada y el corazón de Lyra se hundió. Pero entonces la mancha se hizo más grande,
moviéndose constantemente hacia ellos. Era una nave. Una nave de rescate. Lo logramos. Morgan dijo con una sonrisa en su rostro. Vamos a estar bien. El grupo dejó escapar un suspiro colectivo de alivio. La tensión que se había acumulado durante días finalmente se liberó. Lyra sintió lágrimas en las comisuras de sus ojos, pero parpadeó rápidamente. Ya habría tiempo para las emociones más tarde, por ahora necesitaban concentrarse en salir de este planeta. Mientras la nave se acercaba, Lyra miró las montañas por última vez. En ese momento, este lugar la había puesto a prueba de maneras que nunca podría haber imaginado, pero también le había dado algo invaluable, una sensación de fuerza y resiliencia que no sabía que poseía. La nave aterrizó en una extensión plana cercana y una rampa se extendía desde su costado. Un grupo de humanos emergió, vestidos con equipo de rescate y armados con suministros médicos. Se movieron rápidamente, acompañando a los sobrevivientes a la nave y revisando mientras Lyra subía a la nave, sintió una sensación de cierre. La terrible experiencia había terminado. Ya no era la chica abandonada a su suerte en un planeta hostil. Era una superviviente que había encontrado aliados en los lugares más inesperados. Mientras la nave despegaba, dejando atrás las montañas, Lyra sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero lo que viniera después, lo afrontaría con la fuerza que había descubierto en su interior y sabiendo que no estaba sola. La nave de rescate surcó los cielos, dejando atrás el desolado paisaje montañoso. Lyra observó cómo los picos escarpados se encogían en la distancia. Una sensación de alivio la invadió. La terrible experiencia en este planeta hostil finalmente estaba llegando a su fin, pero su mente seguía dando vueltas a los acontecimientos que la habían traído hasta allí. La tripulación de la nave de rescate, eficiente y profesional, evaluó rápidamente el estado de los supervivientes. La capitana Morgan Harris, Tom y Lyra fueron guiados a una enfermería donde les dieron agua, comida y un breve examen. La médica de la nave, una mujer sensata llamada doctora Lara Bau, revisó los signos vitales de Lyra con una facilidad experta. Estás deshidratada, pero por lo demás pareces estar bien, dijo la doctora Bon con una voz tranquila y tranquilizadora. Tienes suerte de que te hayamos encontrado cuando lo hicimos. Suerte, Lyra, repitió, aunque sabía que había sido más que suerte, había sido determinación, trabajo en equipo y la voluntad de luchar. Contra todo pronóstico, el capitán Morgan se acercó mientras la doctora Baux se acercaba para revisar a Aris. Asintió con Lyra. Su expresión, suavizada por el alivio de haber sobrevivido, lo hiciste bien. Dijo que todos lo hicimos. Lyra miró a los humanos a su alrededor, a las personas que se habían convertido en sus inesperados aliados. Le habían salvado la vida y, a cambio, ella los había ayudado a sobrevivir en el implacable planeta. Era un vínculo forjado en la adversidad, uno que no olvidaría pronto mientras la nave continuaba su viaje. Thomas apareció junto a Lyra con una pequeña sonrisa. Tienes unas habilidades de supervivencia muy buenas. ¿Lo sabes? Lyra rió con un sonido extraño. Después de la tensión de los últimos días, supongo que tuve que aprender rápido, respondió. Pero, no lo habría logrado sin todos ustedes. Tom se encogió de hombros modestamente. Fue un esfuerzo de equipo, pero tú fuiste quien conocía la Tierra. Sin tu guía, todavía estaríamos ahí abajo intentando averiguar qué camino tomar. Su conversación fue interrumpida por un timbre en el intercomunicador de la nave. Atención, tripulación y pasajeros. Una voz anunció, nos acercamos a la flota principal. Prepárense para atracar. El corazón de Lyra dio un vuelco. Al mencionar la flota, había oído historias del arma espacial humano, pero nunca imaginó que lo vería con sus propios ojos. La idea de estar entre tantos humanos era emocionante e intimidante a la vez que la nave se acercaba a la flota. Lyra miró por una ventana cercana y exhaló enormes naves espaciales. Cada una maravilla de la ingeniería, llenaba el espacio a su alrededor. La flota era un testimonio del ingenio y la resiliencia humanos. Una fuerza que había atravesado las estrellas en busca de nuevos horizontes. La nave se acopló a una de las naves más grandes, un acorazado llamado el Indomable. La transición fue ese modestamente. Fue un esfuerzo de equipo, pero tú fuiste quien conocía la Tierra. Sin tu guía, todavía estaríamos ahí abajo intentando averiguar qué camino tomar. Su conversación fue interrumpida por un timbre en el intercomunicador de la nave. Atención, tripulación y pasajeros. Una voz anunció, nos acercamos a la flota principal. Prepárense para atracar. El corazón de Lyra dio un vuelco. Al mencionar la flota, había oído historias del arma espacial humano, pero nunca imaginó que lo vería con sus propios ojos.
La idea de estar entre tantos humanos era emocionante e intimidante a la vez que la nave se acercaba a la flota. Lyra miró por una ventana cercana y exhaló enormes naves espaciales. Cada una maravilla de la ingeniería, llenaba el espacio a su alrededor. La flota era un testimonio del ingenio y la resiliencia humanos. Una fuerza que había atravesado las estrellas en busca de nuevos horizontes. La nave se acopló a una de las naves más grandes, un acorazado llamado el Indomable. La transición fue suave y pronto los supervivientes estaban siendo escoltada por los pasillos de la nave por un grupo de oficiales uniformados. Lyra Mark se maravilló de la escala de la nave, los interminables pasillos, el zumbido de la maquinaria, la sensación de propósito que impregnaba cada centímetro de ella. La capitana Morgan Harris y Lyra fueron llevadas a una sala de informes donde fueron recibidas por la almirante Evelyn Grant, una mujer severa con una presencia imponente. Escuchó mientras la capitana Morgan daba un informe conciso de su terrible experiencia en el planeta. Su expresión era indescifrable. Cuando terminó, la almirante volvió la mirada hacia Lyra y, extrañas a Lyra, tu gente te dejó atrás. Lyra asintió, sintiendo una mezcla de emociones. Sí, almirante. Pensaban que era débil, indigna de sobrevivir, pero les he demostrado que estaban equivocados. La mirada del almirante Grant se suavizó ligeramente. Has demostrado un gran coraje. El hecho de que estés aquí hoy es prueba de ello. Te damos la bienvenida entre nosotros como aliada. Las palabras llenaron a Lyra de un sentido de pertenencia que no había sentido en mucho tiempo. Ya no era una marginada, formaba parte de algo más grande, algo que la valoraba por lo que era, no por lo que se esperaba que fuera. El informe terminó y los supervivientes recibieron alojamiento para descansar y recuperarse. Mientras Lyra yacía en la cama desconocida pero reconfortante, reflexionó sobre el viaje que la había traído hasta aquí. Se había enfrentado a criaturas monstruosas, entornos hostiles y el peso aplastante del abandono, pero había emergido más fuerte. Los humanos le habían mostrado compasión y fuerza, cualidades que su propia gente había pasado por alto. Le habían dado esperanza y, a cambio, había encontrado un nuevo propósito. Estaba decidida a usar su recién descubierta fuerza para ayudar a otros y demostrar que estaba lejos de ser débil. A medida que el sueño comenzaba a abrumarla, Lyra hizo una promesa silenciosa: cualquier desafío que se le presentara lo enfrentaría de frente. Lucharía por su lugar en este vasto universo y lo haría junto a los humanos que le habían demostrado el poder de la resiliencia y la determinación. Los días siguientes a bordo del Indomable fueron un torbellino de actividad para Lyra. Le presentaron a varios miembros de la tripulación, cada uno más acogedor que el anterior. A pesar de ser una extraterrestre en un entorno predominantemente humano, nunca se sintió fuera de lugar. Los humanos la trataron como a una de los suyos, valorando su conocimiento y experiencia. El capitán Morgan Harris y Tom también estaban ocupados asumiendo roles dentro de las operaciones de la nave. Lyra se sintió atraída por la división científica de la nave, donde su comprensión de los entornos extraterrestres y las tácticas de supervivencia era invaluable. El Dr. Baugh, quien había mostrado un interés particular en el bienestar de Lyra, le presentó a la teniente Mera Lawson, jefa del equipo científico de la nave. Mera era una mujer alta y esbelta con un aire de tranquila confianza. Saludó a Lyra con una cálida sonrisa. He oído hablar mucho de ti, dijo Mera mientras recorrían los laboratorios científicos. El capitán Morgan habla muy bien de tus habilidades. Nos vendría bien alguien como tú en el equipo. Lyra se sorprendió por la oferta. ¿Quieres que me una al equipo científico? Mera asintió. Has demostrado que puedes desenvolverte bien en situaciones difíciles y tu conocimiento de los ecosistemas extraterrestres es impresionante. Siempre buscamos ampliar nuestra comprensión del universo y podrías ayudarnos a hacerlo. Era una oportunidad que Lyra no esperaba, pero que la emocionaba. Siempre había sentido curiosidad por el mundo más allá del suyo y ahora tenía la oportunidad de explorarlo de formas que nunca había imaginado. Me siento honrada, dijo Lyra con la voz llena de determinación. Quiero contribuir a esta nave y ayudar en todo lo que pueda. Mera sonrió. Bienvenida al equipo, Lyra. Los días siguientes estuvieron llenos de aprendizaje y descubrimiento. Lyra trabajó estrechamente con Mera y los demás científicos, compartiendo sus conocimientos y aprendiendo sobre las tecnologías avanzadas que los humanos usaban. Estudió el universo. Rápidamente se convirtió en parte integral del equipo gracias a su perspectiva única, aportando valiosas contribuciones mientras el Indomable continuaba su misión en el espacio profundo, explorando territorios inexplorados y buscando señales de otras civilizaciones. Lyra estaba constantemente asombrada por la sed de conocimiento de los humanos y su inquebrantable impulso por superar los límites de lo posible. Durante este tiempo,
Lyra también estableció un vínculo estrecho con Tom, el piloto. Su naturaleza tranquila y su sentido del humor eran el contrapeso perfecto a su actitud más seria. Pasaban horas hablando de sus respectivas culturas, compartiendo historias de su pasado y sueños de futuro. «Has recorrido un largo camino desde que te encontramos en ese planeta», dijo Tom una noche, sentados en la plataforma de observación de la nave, observando las estrellas pasar. Lyra asintió, con la mirada fija en la infinita extensión del espacio. «He aprendido tanto sobre el universo y sobre mí misma que nunca pensé que encontraría un lugar al que realmente pertenezca». Tom sonrió con los ojos brillantes de diversión. «Bueno, ahora estás atrapado con nosotros. No te dejaremos ir pronto». Lyra rió, sintiendo una calidez extenderse por su cuerpo. No querría estar en ningún otro lugar a medida que las semanas se convertían en meses. El sentido de propósito de Lyra se fortaleció. Ya no era la chica que había sido abandonada a morir en un planeta desolado. Era un miembro valioso de la tripulación del Indomable que contribuía a su misión de exploración y descubrimiento. Pero incluso mientras abrazaba su nueva vida, Lyra no podía evitar la sensación de que aún había algo sin resolver. Su gente, millones, la habían abandonado. La habían dejado de lado por débil e indigna. Pero ella no era débil. Había demostrado su fuerza una y otra vez. Un día, mientras Lyra trabajaba en la ciencia, el capitán Morgan se acercó a ella. «¿Extrañas a Lyra? Tu gente te dejó atrás». Lyra asintió, sintiendo una mezcla de emociones. «Sí, almirante. Pensaban que era débil, indigna de sobrevivir, pero les he demostrado que estaban equivocados». La mirada del almirante Grant se suavizó ligeramente. «Has demostrado un gran coraje. El hecho de que estés aquí hoy es prueba de ello. Te damos la bienvenida entre nosotros como aliada». Las palabras llenaron a Lyra de un sentido de pertenencia que no había sentido en mucho tiempo. Ya no era una marginada, formaba parte de algo más grande, algo que la valoraba por lo que era, no por lo que se esperaba que fuera. El informe terminó y los supervivientes recibieron alojamiento para descansar y recuperarse. Mientras Lyra yacía en la cama desconocida pero reconfortante, reflexionó sobre el viaje que la había traído hasta aquí. Se había enfrentado a criaturas monstruosas, entornos hostiles y el peso aplastante del abandono, pero había emergido más fuerte. Los humanos le habían mostrado compasión y fuerza, cualidades que su propia gente había pasado por alto. Le habían dado esperanza y, a cambio, había encontrado un nuevo propósito. Estaba decidida a usar su recién descubierta fuerza para ayudar a otros y demostrar que estaba lejos de ser débil. A medida que el sueño comenzaba a abrumarla, Lyra hizo una promesa silenciosa: cualquier desafío que se le presentara lo enfrentaría de frente. Lucharía por su lugar en este vasto universo y lo haría junto a los humanos que le habían demostrado el poder de la resiliencia y la determinación. Los días siguientes a bordo del Indomable fueron un torbellino de actividad para Lyra. Le presentaron a varios miembros de la tripulación, cada uno más acogedor que el anterior. A pesar de ser una extraterrestre en un entorno predominantemente humano, nunca se sintió fuera de lugar. Los humanos la trataron como a una de los suyos, valorando su conocimiento y experiencia. El capitán Morgan Harris y Tom también estaban ocupados asumiendo roles dentro de las operaciones de la nave. Lyra se sintió atraída por la división científica de la nave, donde su comprensión de los entornos extraterrestres y las tácticas de supervivencia era invaluable. El Dr. Baugh, quien había mostrado un interés particular en el bienestar de Lyra, le presentó a la teniente Mera Lawson, jefa del equipo científico de la nave. Mera era una mujer alta y esbelta con un aire de tranquila confianza, saludó a Lyra con una cálida sonrisa. «He oído hablar mucho de ti», dijo Mera mientras recorrían los laboratorios científicos. «El capitán Morgan habla muy bien de tus habilidades. Nos vendría bien alguien como tú en el equipo». Lyra se sorprendió por la oferta. «¿Quieres que me una al equipo científico?». Mera asintió. «Has demostrado que puedes desenvolverte bien en situaciones difíciles y tu conocimiento de los ecosistemas extraterrestres es impresionante. Siempre buscamos ampliar nuestra comprensión del universo y podrías ayudarnos a hacerlo». Era una oportunidad que Lyra no esperaba, pero que la emocionaba. Siempre había sentido curiosidad por el mundo más allá del suyo y ahora tenía la oportunidad de explorarlo de formas que nunca había imaginado. «Me siento honrada», dijo Lyra con la voz llena de determinación. «Quiero contribuir a esta nave y ayudar en todo lo que pueda». Mera sonrió. «Bienvenida al equipo, Lyra». Los días siguientes estuvieron llenos de aprendizaje y descubrimiento. Lyra trabajó estrechamente con Mera y los demás científicos, compartiendo sus conocimientos y aprendiendo sobre las tecnologías avanzadas que los humanos usaban. Estudió el universo.
Rápidamente se convirtió en parte integral del equipo gracias a su perspectiva única, aportando valiosas contribuciones mientras el Indomable continuaba su misión en el espacio profundo, explorando territorios inexplorados y buscando señales de otras civilizaciones. Lyra estaba constantemente asombrada por la sed de conocimiento de los humanos y su inquebrantable impulso por superar los límites de lo posible. Durante este tiempo, Lyra también estableció un vínculo estrecho con Tom, el piloto. Su naturaleza tranquila y su sentido del humor eran el contrapeso perfecto a su actitud más seria. Pasaban horas hablando de sus respectivas culturas, compartiendo historias de su pasado y sueños de futuro. «Has recorrido un largo camino desde que te encontramos en ese planeta», dijo Tom una noche, sentados en la plataforma de observación de la nave, observando las estrellas pasar. Lyra asintió, con la mirada fija en la infinita extensión del espacio. «He aprendido tanto sobre el universo y sobre mí misma que nunca pensé que encontraría un lugar al que realmente pertenezca». Tom sonrió con los ojos brillantes de diversión. «Bueno, ahora estás atrapado con nosotros. No te dejaremos ir pronto». Lyra rió, sintiendo una calidez extenderse por su cuerpo. No querría estar en ningún otro lugar a medida que las semanas se convertían en meses. El sentido de propósito de Lyra se fortaleció. Ya no era la chica que había sido abandonada a morir en un planeta desolado. Era un miembro valioso de la tripulación del Indomable que contribuía a su misión de exploración y descubrimiento. Pero incluso mientras abrazaba su nueva vida, Lyra no podía evitar la sensación de que aún había algo sin resolver. Su gente, millones, la habían abandonado. La habían dejado de lado por débil e indigna. Pero ella no era débil. Había demostrado su fuerza una y otra vez. Un día, mientras Lyra trabajaba en la ciencia, el capitán Morgan se acercó a ella.